Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí para sumergirnos en un tema que sé que les apasionará, pasión turca. No me refiero a ese café aromático ni a las exquisitas delicias turcas que tanto disfrutamos, aunque debo admitir que también me encantan. Hoy vamos a hablar de la adaptación televisiva de la novela erótica que ha generado un torbellino de expectativas y que promete incendiar nuestras pantallas en 2025. ¿Están listos para dejarse llevar por este romance prohibido que nos robará el aliento? Pues acompáñenme. Y antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí, no dudes en suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, noticias exclusivas y análisis profundos de tus series y películas favoritas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al corazón de la cuestión. Como les anticipaba, hoy vamos a desentrañar todos los detalles que conocemos hasta el momento sobre la adaptación de Pasión turca. Para aquellos que no estén familiarizados con la historia, la novela, escrita por el talentoso Antonio Gala, es un relato apasionado y lleno de intrigas que nos presenta a Olivia, una mujer española que durante un viaje a la mágica ciudad de Estambul, se ve irremediablemente atrapada en una relación obsesiva y destructiva con Yaman, un atractivo y enigmático guía turístico turco. La novela explora con valentía y profundidad temas como la obsesión desenfrenada, la dependencia emocional asfixiante, la búsqueda de la identidad propia y, por supuesto, el choque cultural que inevitablemente surge entre dos mundos diferentes. Es un viaje emocional intenso y turbulento, a veces oscuro y perturbador, pero siempre cautivador y fascinante. Gala nos sumerge en las profundidades de la psique humana, explorando los límites del deseo y las consecuencias devastadoras de la pasión descontrolada. La adaptación a la televisión ha despertado una expectación enorme, y no es para menos. En primer lugar, porque la novela original cuenta con una base de fans muy sólida y leal que ha seguido la historia de Olivia y Yaman desde su publicación. En segundo lugar, porque el tema central, un romance prohibido ambientado en la exótica y misteriosa Estambul, es un ingrediente que siempre funciona a la perfección para enganchar al público y mantenerlo al borde del asiento. Y en tercer lugar, pero no menos importante, por la promesa de una producción visualmente impactante que capture la esencia vibrante de la ciudad y la intensidad desbordante de las emociones que experimentan los personajes. Los paisajes impresionantes de Estambul, sus colores, sus olores, su gente, todo ello será fundamental para crear una atmósfera envolvente que nos transporte al corazón de la historia. Hasta ahora, lo que sabemos con certeza sobre la adaptación es que estará protagonizada por la talentosa Maggie Cibantos, una actriz española con una trayectoria impresionante y una capacidad camaleónica para transformarse en sus personajes. La hemos visto brillar en series como Vis a Vis y Las chicas del cable, donde ha demostrado su talento para interpretar a mujeres fuertes, complejas y con mucha garra. En Pasión turca tendrá el desafío de meterse en la piel de Olivia, un personaje que experimenta una transformación radical a lo largo de la historia, desde una mujer aparentemente convencional y con una vida estable hasta una persona consumida por la pasión y la obsesión, dispuesta a renunciar a todo por un amor que la arrastra al abismo. El actor que interpretará a Yaman aún no ha sido revelado, lo que ha generado aún más expectativas y especulaciones entre los fans. Hay muchos nombres sonando en las redes sociales y entre los círculos de seguidores de la novela, pero la producción se mantiene hermética al respecto, guardando el secreto con celo. Lo que sí sabemos es que se busca un actor turco que tenga el carisma magnético, el atractivo irresistible y la capacidad actoral excepcional para dar vida a este personaje tan complejo y ambiguo. Yaman es un hombre que despierta la pasión desenfrenada en Olivia, pero también la manipula y la lleva al límite de su cordura. Encontrar al actor adecuado es crucial para el éxito de la serie, ya que deberá transmitir tanto el encanto seductor como la oscuridad amenazante que definen a Yaman. En cuanto a la producción, sabemos que se está llevando a cabo tanto en España como en Turquía, lo que garantiza que la serie tenga una ambientación auténtica y realista. Se han filtrado algunas imágenes del rodaje en Estambul, donde podemos ver a Maggie Cibantos paseando por lugares emblemáticos de la ciudad, como la majestuosa Mezquita Azul, el laberíntico Gran Bazar y el opulento Palacio de Topkapi. La fotografía promete ser espectacular, capturando la belleza hipnótica y el misterio envolvente de Estambul, así como la atmósfera opresiva y sensual que caracteriza la relación entre Olivia y Yaman. La serie no solo nos contará una historia, sino que también nos mostrará un mundo fascinante y desconocido. Uno de los aspectos más interesantes de la adaptación es cómo abordará la complejidad inherente a la novela original. Pasión turca no es solo una historia de amor superficial y predecible, sino también una exploración profunda de la identidad,
la libertad y las consecuencias devastadoras de nuestras decisiones. Olivia se ve atrapada en una espiral de autodestrucción, abandonando su vida en España y sumergiéndose en un mundo desconocido y peligroso. La serie tendrá que ser fiel a esta complejidad, mostrando tanto la pasión desbordante y embriagadora como el lado oscuro y destructivo de la relación, las sombras que acechan detrás del deseo y la obsesión. Además, la adaptación tendrá que abordar el choque cultural inevitable entre Olivia y Yaman, mostrando las diferencias marcadas en sus valores, sus costumbres y sus expectativas. Estambul es una ciudad fascinante y vibrante, pero también puede ser un lugar hostil y desconcertante para una mujer occidental que se adentra en un mundo desconocido y regido por normas diferentes. La serie tendrá que mostrar esta dualidad, capturando la belleza y el exotismo de la ciudad, pero también los desafíos y las dificultades que enfrenta Olivia al intentar adaptarse a un entorno tan diferente al suyo. Otro aspecto clave de la adaptación será la banda sonora. La música juega un papel fundamental en la novela, creando una atmósfera de misterio, sensualidad y melancolía que envuelve al lector. La serie tendrá que encontrar una banda sonora que capture estas emociones sutiles, utilizando tanto música tradicional turca como composiciones originales. La música será un elemento clave para transportar al espectador a Estambul y sumergirlo en la historia de Olivia y Yaman, intensificando las emociones y creando una atmósfera inolvidable. La fecha de estreno está prevista para 2025, aunque aún no se ha especificado el mes exacto. La serie se emitirá en una plataforma de streaming, lo que garantiza una mayor libertad creativa y una mayor flexibilidad en cuanto a la duración y el formato de los episodios. Se espera que la serie tenga una gran acogida tanto en España como en otros países, gracias a la popularidad de la novela original y al atractivo universal de la historia de amor prohibido. La combinación de pasión, intriga y exotismo promete cautivar a un público amplio y diverso. Profundizando en la figura de Olivia, interpretada por Magia Cibantos, podemos anticipar una actuación que explorará las profundidades de una mujer que se enfrenta a un torbellino emocional. Olivia no es simplemente una víctima de las circunstancias, sino un personaje complejo con sus propias motivaciones y deseos. Su viaje a Estambul no es solo un escape de la rutina, sino una búsqueda de algo más, una necesidad de romper con las cadenas que la atan a una vida que siente vacía y sin sentido. Su encuentro con Yaman despierta en ella una pasión que creía dormida, una fuerza que la impulsa a tomar decisiones impulsivas y arriesgadas. La serie deberá mostrar la evolución de Olivia, desde la mujer insegura y reprimida que llega a Estambul hasta la persona apasionada y decidida que se entrega por completo a su relación con Yaman. Pero también deberá mostrar las consecuencias de sus decisiones, el precio que paga por su entrega total a un amor que la consume y la destruye. Olivia se enfrenta a dilemas morales, a conflictos internos y a la pérdida de su propia identidad. Su historia es una advertencia sobre los peligros de la obsesión y la importancia de mantener el control sobre nuestras propias vidas. En cuanto a Yaman, el personaje interpretado por un actor turco aún por revelar, su complejidad radica en su ambigüedad moral. No es simplemente un villano manipulador, sino un hombre con sus propias heridas y traumas que lo han llevado a comportarse de la manera en que lo hace. Su relación con Olivia está marcada por la pasión, pero también por el control y la manipulación. Yaman se aprovecha de la vulnerabilidad de Olivia, la seduce con su encanto y la atrapa en una red de mentiras y secretos. La serie deberá explorar el pasado de Yaman, sus motivaciones y sus miedos. ¿Qué lo lleva a comportarse de esta manera? ¿Qué esconde detrás de su fachada de hombre atractivo y seguro de sí mismo? ¿Es realmente capaz de amar o solo busca manipular y controlar a los demás? La respuesta a estas preguntas será fundamental para comprender la complejidad de su personaje y la naturaleza destructiva de su relación con Olivia. La adaptación de Pasión turca también deberá abordar temas relevantes como la violencia de género y el empoderamiento femenino. La relación entre Olivia y Yaman es, en muchos sentidos, una relación tóxica marcada por el control, la manipulación y la violencia psicológica. La serie deberá mostrar las señales de alerta de este tipo de relaciones y la importancia de buscar ayuda y romper con el ciclo de la violencia. Al mismo tiempo, la serie deberá mostrar la capacidad de Olivia para recuperar su propia voz y tomar las riendas de su vida. A pesar de haber sido víctima de la manipulación de Yaman, Olivia encuentra la fuerza para liberarse de su control y reconstruir su vida. Su historia es un ejemplo de resiliencia y empoderamiento femenino. En definitiva, Pasión turca promete ser una serie que no dejará indiferente a nadie.
Con una historia apasionante, una ambientación exótica, una producción cuidada y un elenco talentoso, tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito. Estaremos atentos a todas las novedades y les mantendremos informados de todo lo que vaya surgiendo. Hemos recorrido juntos el intrigante mundo de Pasión Turca, y lo que podemos esperar de esta adaptación. Repasamos la historia original, la elección de Macje Cibantos como Olivia, el misterio que rodea al actor que interpretará a Yaman, la ambientación en España y Turquía, y la complejidad de los temas que aborda la serie. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme hoy y por ser parte de esta comunidad. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series y las películas, y me motiva mucho leer sus comentarios y opiniones. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes de esta adaptación. ¿Han leído la novela? ¿Qué expectativas tienen para la serie? ¿Quién creen que debería interpretar a Yaman? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.